Bendiciones y bienvenidos una vez más a nuestra jornada en estos módulos y clases de fundamentos o verdades fundamentales. A continuación vamos a hablar sobre el pecado, su importancia, su definición, y vamos a ver que la palabra pecado o el pecado es toda injusticia, toda transgresión y toda infracción con la ley de Dios. Y también vamos a hablar sobre algo interesante sobre la palabra pecado y cómo los autores bíblicos utilizaban esta palabra en diferentes secciones de la Biblia. Así que será de gran bendición para ustedes y espero que sea de crecimiento espiritual. Que el Señor le bendiga y a continuación la clase del pecado. All right. La clase que tenemos hoy es titulada El pecado. Es importante para nosotros entender qué es el pecado, porque el pecado afecta a todo el mundo que nace en este planeta. Toda persona que nace aquí es afectada por el pecado. No hay nada que nadie pueda hacer por el pecado. La persona por sí misma no puede curarlo, no puede solucionarlo, no puede resolverlo. Entonces, si es algo que trae una gravedad profunda, porque dependiendo de cómo, si tú resuelves esto o no, esto determina tu eternidad, y lo sabemos todos. Tenemos que aprender sobre ello y cómo es que afecta y cómo entró al mundo. Génesis capítulo 2, versículo 17, es el pasaje clave que nosotros podemos ya ver y entender un poco más. ¿Cuál es la consecuencia cuando alguien desobedece la palabra de Dios o lo que Dios ha establecido? Génesis capítulo 2, versículo 17, claro, ahí le está dando Dios instrucciones a Adán, y él le dice: de todo árbol que está en el huerto del Edén, tú puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal, de ese no comerás, porque si comes de él, ciertamente morirás. Eso es lo que dice. Estoy parafraseando un poco, pero esa es la idea. Dios estableció un límite en el huerto del Edén. De todo lo que existe, de todo lo que hay, de todas las bendiciones que existen, de esas tú puedes disfrutar, pero de eso ni lo toques. Pero antes de entrar a cómo entró el pecado y qué es el pecado y todo eso, quiero entrar a ciertas cosas sobre el pecado. Lo primero que tenemos que entender es que la palabra pecado no es una palabra teológica o una palabra bíblica, no lo es. Similar como la palabra evangelio. La palabra evangelio no es una palabra teológica, no es una palabra bíblica. La palabra evangelio es una palabra que quiere decir buenas noticias. Es una palabra que se utiliza cuando, por ejemplo, en Roma se utilizaba mucho, cuando enviaban heraldos hacia Roma para dar las buenas noticias de que el pueblo romano o que el ejército romano ha vencido una batalla, y ese heraldo va gritando buenas noticias. Hemos vencido, hemos ganado la batalla. Es por eso que el autor de Marcos, del Evangelio de Marcos, que fue Marcos, ¿ok? Marcos no fue uno de los apóstoles, pero Marcos era bien cercano a los apóstoles como Pedro, Bernabé y Pablo, Pedro, Bernabé y todos ellos. Y es ahí donde Marcos desarrolla su evangelio, y ese evangelio es el evangelio más antiguo que tenemos, es el primero, y es dirigido a una audiencia romana, y por eso es que cuando usted va a Marcos capítulo 1, versículo 1, dice: y este es el principio del evangelio, y este es el evangelio de Cristo Jesús. O sea, estas son las buenas noticias de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. O sea, me está hablando de que hay alguien que viene a vencer, que ha ganado y que trae esta buena noticia de que venció sobre algo impactante. Cuando un romano lee eso, le llama la atención. Es un poquito de historia, pero esa es la palabra evangelio, igual que también la palabra iglesia. No solamente que la palabra evangelio no es una palabra teológica, es también la palabra iglesia. La palabra iglesia quiere decir eclesia, quiere decir una asamblea. O sea, los legisladores, se juntaban fuera de la ciudad
en sus sitios de reuniones y ellos eran los que llevaban a cabo las juntas y cómo resolvían las cosas en la ciudad. Eso eran ellos. Ese grupo de personas, esa asamblea se llamaba la iglesia o la iglesia. Jesús utiliza esa palabra porque Él dice, y yo fundaré mi iglesia. Yo voy a crear mi iglesia, yo voy a crear mi asamblea con aquellos que son llamados afuera para llevar a cabo un propósito y un plan completamente diferente que lo que ustedes conocen. Sí. Sí, correctamente. Y eso es lo que vamos a hablar. Excelente pregunta. No son bíblicas, pero los autores sí la usan porque era la palabra del tiempo, para comunicarse con la persona del tiempo. Por ejemplo, si nosotros leemos Macbeth o algo de William Shakespeare, el lenguaje es un poquito diferente. Por ejemplo, cuando hablemos de la clase de la Trinidad, cuando hablamos de la persona, la palabra, la tercera persona la palabra persona no es como tú y yo entendemos persona. Tertuliano utilizó esa palabra y la connotación de esa palabra en aquel tiempo era completamente diferente. ¿Ok? La palabra pecado en sí tiene 3 diferentes significados. La primera que nosotros vamos a ver es la que todos nosotros conocemos, que quiere decir pecado. Pecado normalmente quiere decir errar al blanco o fallar. Da la connotación de alguien que constantemente está tratando de meter una flecha o meter un balón al arco y no puede. Por más que pueda, siempre está errando al blanco o fallando al blanco. Nosotros, porque somos pecadores, constantemente estamos fallando y errando al blanco. Eso es lo que quiere decir en hebreo katá. Ahora, los autores bíblicos no utilizaron esa palabra para denotar algo que tiene que ver con la moralidad. Por ejemplo, si vamos a Jueces capítulo 20, versículo 16, ahí se está hablando de un grupo de personas que eran buenos, que tiraban bien con la onda y la piedra, que eran excelentes tiradores y que nunca erraban al blanco. Ahí está, se usa la palabra katá en el original en hebreo. Eran excelentes tiradores porque nunca pecaron, porque nunca erraron. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Ok. También en Proverbios 19:2 dice, cuidado con el camino que tú estás andando, tiene que ver con el camino para que no cometas un error, para que no te deslices, para que no te falles. Se usa la palabra ahí en el original. La otra palabra que nosotros vemos que denota la palabra pecado es la palabra iniquidad, que en hebreo es abón. Abón es iniquidad. Eso es lo que quiere decir. Y lo vemos en diferentes pasajes bíblicos. Lo vemos en Lamentaciones capítulo 3 versículo 9, hablando de un camino torcido. En Lamentaciones capítulo 3 versículo 9 también hablamos como una espada mal formada, ¿ok? En Salmos 38 versículo 6. Isaías usa la palabra abón o iniquidad para hablar de algo que está confundido, allá en Isaías capítulo 21 versículo 3. En sí, la palabra iniquidad o la palabra abón trata de distorsionar lo que de otro modo sería hermoso y bueno. Y los autores que utilizaban esta palabra la usan para referir a un comportamiento que apunta, por ejemplo, a un asesinato o a un adulterio. Cuando constantemente utilizaban eso, apuntaba hacia ese tipo de fallas morales. Otros ejemplos de esta iniquidad puede ser el engaño, la fe quebrantada, la violencia y otro tipo de daños que pasan. También la palabra bon se refiere a los resultados de las consecuencias por un evento o una vida torcida, cuando las cosas nos van bien. Cuando algo está torcido, las cosas nunca salen bien. Sí, como la persona Que se desvía correctamente. Si a mí se me tuerce el anclo, el tobillo, va a doler. Si estoy haciendo un ejercicio de hombro y tuerzo, lo voy a sentir. Si estoy bateando y no estoy parado porque estoy un poco torcido, va a haber un efecto. Si mi vida, como estaba diciendo Eva, es una vida que no va recta, sino que está distorsionada, van a haber efectos que no van a ser buenos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona anda en un camino de esa manera? La persona que sufre en las relaciones destrozadas
pasan por estos ciclos de amenazas que surgen a través de este comportamiento y son no solamente ellos los que sufren, pero también los que están alrededor. Otros ejemplos de este tipo de comportamiento retorcido incluyen, ya hablamos de eso del engaño, pero cuando son abusados y se aprovechan de nosotros, y esas personas aprovechan de nosotros, nos abusan a nosotros, el que está cometiendo ese tipo de iniquidad es la palabra que se usa, abón, ese tipo de pecado. Y otra palabra que define la palabra pecado, ya vimos katá, que es errar al blanco, ¿ok? Abón, que es iniquidad, transgresión, iniquidad, todo aquello que se torce. Y peshá es transgresión. El pecado es toda transgresión, es toda iniquidad y es errar al blanco. ¿Ok? La palabra peshá quiere decir transgresión. Cuando los autores bíblicos utilizan esta palabra, tienen que ver con las consecuencias que pasan en relaciones a través del pecado. Y es traducida como ya lo dije, transgresión. Y peshá se refiere a las formas que las personas violan, aquí viene, la confianza de los demás como una traición en una relación. Por ejemplo, si una persona se va de viaje y alguien entra a su casa para robar, eso podemos decir que fue un robo, ¿verdad? Pero si el ladrón es una persona en la cual tú confiabas, eso es peshá. Eso es el pecado. ¿Por qué? Porque el vecino o la persona en la cual tú confiabas que entra a tu hogar para robar es alguien en la cual tú debes de confiar. Entonces, viendo el vocablo que utilizaron los autores bíblicos para definir lo que es el pecado, podemos deducir que el pecado es errar al blanco, falta de perfección, que nunca vamos a ser perfectos, siempre vamos a errar. También es toda iniquidad es pecado y toda transgresión es pecado. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Todo el mundo dice eso. Pero ese es cómo entró el pecado al hombre. El pecado entró ya a lo que nosotros conocemos al mundo, vamos a decir a todo lo creado, incluyendo la hueste celestial, fue a través del pecado de una persona, de un ser llamado Lucifer. Ese fue el primero que pecó. ¿Ok? Sí, bueno, un ser creado por Dios, un ser creado. Nosotros vemos el pecado de Lucifer. Podemos tener una descripción de su corazón en Isaías 14, versículo 12 al 14. En Isaías 14, versículo 12 al 14, ponerlo aquí. Aquí podemos ver los 5 o 6, creo que son 6 yo del enemigo. ¿Qué era lo que Satanás tenía en su corazón? Podemos ir ahí, podemos leerlo. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado de la tierra, ¿ok? Tú que destruirás a las naciones del mundo, pues tú decías a ti mismo, aquí viene la descripción del corazón de Satanás, que era lo que estaba pasando en su corazón. Tú que decías a ti mismo, subiré al cielo, ahí viene, y pondré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a predecir en el monte de los dioses, muy lejos del norte, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo, cosa que él quería hacer. Yo quiero subir, yo quiero tomar, yo quiero controlar y yo quiero ser semejante a Dios. Pero ya vemos un diagnóstico del corazón de Satanás. En él había iniquidad, había también transgresión. Él quería ser. Y el pecado número 1 que había en su corazón sobre todas las cosas es el orgullo. Por eso es que Dios con el orgullo, el altivo, él dice, lo mira de lejos. ¿Ok? Y también nosotros podemos ir a Ezequiel 28. Creo que empieza en el versículo 12 por ahí. En donde también podemos ver todo lo que se llevó a cabo en la eternidad.
en el momento de la caída del enemigo, del 12, Ezequiel 28, del 12 al 19. Tenemos un poquito de tiempo, vamos a leerlo. Dice así, aquí viene en el versículo 12, comienza y dice, tú que eras el modelo de la perfección, hablando de la creación de Lucifer, lleno de sabiduría y de exquisita belleza, estabas en el Edén, en el jardín de Dios, tenías la ropa adornada con toda clase de piedra preciosa. Mire qué hermoso era este ángel, bueno, querubín, ¿verdad? Ahí viene una lista de diferentes piedras que tenía, de conalida, petróleo, auliria branquia, onice, jaspe, verde, de todas tallas especialmente fueron para ti. Del oro más puro se te fueron dados en el día de tu creación. Versículo 14, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. En algunos lados dice querubín protector, dicen algunas versiones. ¿Okay? Tenías acceso, oye esto, al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuerza. Versículo 15, eras intachable en todo lo que hacías desde el día que fuiste creado hasta que en el día se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Ese comercio, esas contrataciones que dice Reina Valera, comercio, era que él hacía contrato con los ángeles en el cielo. Decía, dame tu adoración a mí, adórame tú a mí y no adores a Dios. Eso es lo que estaba pasando. Tu corazón, aquí viene, ¿cuál fue el pecado de Satanás? Tu corazón, versículo 17, se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por tu esplendor. El hombre miró al espejo y dice, espejito, espejito en la pared, ¿quién es el más bonito de todo el Edén? Y el espejito dijo, bueno, eres tú. Se dijo él mismo, antes de que el espejito contestara. Eso fue lo que él dijo. ¿Okay? Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor y esplendor. Entonces te arrojé, está hablando Dios, te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonestos. ¿Okay? Y te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Hablando de lo que pasó en la eternidad. Jesús habló de eso en Lucas capítulo 10, versículo 18. Cuando él dice que él vio a Satanás caer como un rayo desde el cielo, hablando Jesús de su eternidad y de eso que pasó en Ezequiel capítulo 28. Ya Satanás estaba aquí antes de la creación del mundo. Por eso es que cuando usted abre Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Ese desorden, ¿quién fue el que lo creó? Este hombre que está ahí, Satanás, el enemigo. Él fue el que lo creó. Entonces, el pecado vino, el primero que pecó en el universo fue Satanás. Pero ahora, ¿cómo el pecado entra al hombre? Ya eso es lo que nosotros conocemos. Por aquello que dice aquí. El pecado entra al hombre por la desobediencia de nuestros primeros padres, que se encuentra en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, relata el hecho que todos nosotros conocemos. Sabemos que Eva fue creada de la costilla de Adán. Adán es el hombre que debe estar en cargo de las cosas. Eva estaba teniendo una conversación con la serpiente y ahí sabemos cuál fue lo que se llevó a cabo. Si nosotros vamos al relato, vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, porque esto hay que explicarlo bien y lo vemos juntos. Dice ahí que la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había creado. Y cierto día la serpiente le preguntó a la mujer, aquí viene la conversación, por eso es que hay que tener cuidado con quién tú hablas y a quién tú le prestas atención. ¿De veras Dios le dijo que no debes comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Ahí lo que está haciendo el enemigo es planteando la duda. Está plantando la duda en Eva. Pero Eva sabía la respuesta y decía, claro que podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, contestó la mujer.
es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del cual no podemos comer. Ese no podemos, no estamos permitidos comer de este. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Y la serpiente en el capítulo 4 rápidamente dice, no morirán, respondió la serpiente. Dios sabe que en cuanto comas del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento de qué, del bien y el mal. Y aquí viene el versículo 6. La mujer quedó convencida. En otra palabra, la mujer fue engañada. Ella fue engañada. Quien conocía la verdad y la conocía muy bien, ¿quién era? Adán. La mujer fue engañada. ¿Ok? La pregunta era, ¿en dónde estaba Adán? Esa es la pregunta. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Lo primero que fue agradable. Lo que vio fue agradable. ¿Ok? Y quiso la sabiduría que le daría. Ahí hubo algo que ella pudo obtener. ¿Ok? Y así que tomó del fruto, lo comió y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y también comió. Ahí Adán falló también porque él debió decir no, pero él comió también. Y por esa desobediencia pasaron de lo que nosotros conocemos de la inocencia a la conciencia, conociendo el bien y el mal. Y ellos murieron, ¿sí o no? Porque dice el pasaje que si comieran del árbol ciertamente morirán. ¿Murieron, sí o no? Sí. Murieron espiritualmente. Esa es la diferencia. La muerte física es la separación, podemos decir, del alma con el cuerpo. Cuando hay muerte física, el cuerpo ya no funciona. Y acuérdense que nosotros hablamos de eso. ¿Quién es tu yo? ¿Quién eres tú? Está en el alma. Amén. Eso es lo que llega al cielo. La muerte espiritual es cuando ya el espíritu del hombre no tiene vida espiritual. O sea, no hay ¿qué? Comunión con Dios, no hay conciencia y no hay comunicación con Dios. Desde ese entonces, desde ese evento, entonces, todo el mundo que nace en este mundo, nace espiritualmente muerto. Todos nosotros nacemos espiritualmente muertos. Adán murió espiritualmente, solamente tenía su cuerpo y su alma. Eva murió espiritualmente, solamente tenía su cuerpo y su alma. Pero de ahí en adelante, todos nosotros que nacemos en este mundo, nacemos espiritualmente muertos. Queriendo decir que nadie tiene la capacidad de buscar a Dios por sus propias fuerzas y su propia voluntad. No lo tienes. Y si la única forma que nosotros podemos resolver la situación del pecado es a través de Cristo Jesús, bueno, tenemos que entonces ver cómo es que podemos obtener una relación con Él y cuál es la importancia tan grande de esa relación para nosotros. Y eso nosotros lo vamos a ver la semana que viene. Amén. Amén. Recordemos el pecado. Es una palabra que no consideramos teológica, no lo es, porque los autores lo utilizaban en diferentes vocablos, no para enfocarse en algo que tiene que ver como lo tú y yo conocemos como pecado. ¿Ok? Entró el pecado al universo, podemos decirlo, al mundo creado, todo lo que existe a través de Satanás. Cuando él engaña a la mujer, entra en el hombre. Y de ahí en adelante todos nosotros no solamente que vamos a morir físicamente, pero también tenemos muerte espiritual. Amén. Amén. Bueno, que el Señor le bendiga. Bendiciones. Espero que esta clase haya sido de gran bendición para ti. Y quédate para la próxima, que te prometo que será de gran bendición también. Que el Señor te bendiga.